Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde, y le damos nuevamente gracias a Dios por estar en esta oportunidad. Antes de comenzar la clase como tal, voy a hacer un pequeño repaso de un concepto que vimos que se llama verajot. La palabra verajot quiere decir bendiciones, en plural, y verajá es bendición en singular. Aprendimos que el pueblo judío conserva hasta hoy el prototipo de bendición. Ellos conservan en libros todas las bendiciones que se deben hacer. Ellos lo tienen desde tiempos remotos, incluso desde el tiempo de Jacob, quien claramente sabía cómo era una bendición. Durante miles de años el pueblo de Israel conserva las bendiciones, el cómo, el para qué, en qué momento. Y para cada situación, el pueblo judío realiza una bendición, ya sea para comer, ya sea para beber, para dormir, al despertar. Antes de cada situación, ellos pronuncian estas bendiciones, lo cual involucra el prototipo real de cómo debe ser una bendición. Dimos el ejemplo, no es lo mismo una bendición del siervo de Dios que da antes de despedir la reunión, ¿cierto? Y dice, vamos a orar y le vamos a pedir la bendición de Dios. Dimos ese pequeño ejemplo y logramos evidenciar de que ese no es el prototipo verdadero de una bendición. ¿Quién la conserva? El pueblo judío, desde tiempos remotos, desde el tiempo de Jacob. Y en la clase anterior hicimos esta comparación y trajimos estas cartas sobre la mesa. En la porción analizamos que Jacob pronunció una bendición, y esto está también en Génesis, lo analizamos a la luz de la Escritura, de que Jacob pronunció una bendición y que es la misma bendición que poseen los judíos en un instructivo de cómo hacer Shabbat. Ellos tienen esta bendición como tal, la cual es que Elohim, que es un nombre de Dios, te bendiga como a Efraín y como a Menasés. Ese es un prototipo ideal de bendición que el pueblo judío conserva desde el tiempo de Jacob y que hasta hoy se dice en cada día de reposo, en cada día de Shabbat, en el pueblo judío. Evidenciamos esta bendición y la importancia de pronunciarla. Además, observamos a través de las Escrituras que el mismo Yeshua, o sea, que el mismo Jesús, dice bendiciones en el Nuevo Testamento. Al momento, dice la Escritura, de bendecir el pan, cuando Jesús estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que en el mundo cristiano se conoce como la Pascua o como la Santa Cena. Jesús, dice la Escritura, que Él partió el pan y lo bendice. Y analizamos que primero bendice el pan y después el vino. En cambio, en el día de reposo, en el día de Shabbat, primero se bendice el vino y luego el pan. Aquí es manifiesto que para cada fiesta judía habían diferentes bendiciones y en distinto orden. Vimos también los milagros que realizó Jesús al momento de bendecir el pan en el desierto de los 5 panes y 2 peces. Y dice la Escritura que Él dio gracias. Pero si analizamos y desmenuzamos este verso, en realidad Él no solamente dio gracias, sino que Él lo bendijo. Hizo una verajá, una bendición. Dimos también el ejemplo de cuál bendición hizo Él al momento de bendecir el pan. Porque Él, siendo judío, tenía que hacer las bendiciones de los prototipos del pueblo judío. Por otro lado, analizamos también que Jesús pronuncia otra bendición, el Oye Israel.
Él pronuncia, los escribas le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús dice, oye Israel, el Señor uno solo es, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. El tema es que cuando se enseña este verso, solamente se enseña, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero no se entiende que Jesús, antes de pronunciar esto, dice el oye Israel, que es una bendición que dicen los judíos incluso antes de morir y antes de dormir. Es una verajá, que en hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sin duda, nuestro mismo Señor Jesucristo también decía y pronunciaba estas bendiciones. Lo que pasa es que al momento de visualizarlo desde una concepción básica, sencilla, en el mundo cristiano no se logra visualizar lo que Jesús hizo. Pero Jesús hizo una bendición, lo cual el prototipo ideal lo tiene el pueblo judío. Y finalmente, en la clase anterior, vimos lo esencial de las letras hebreas, el poder que tiene este idioma, que es el idioma del alma, de los ángeles, incluso de Dios. Cuando dice la Escritura que Dios, por el poder de la palabra, creó todas las cosas, ¿cuál palabra si Dios no hablaba en español? Nuestra Biblia está traducida en español. Entonces se interpreta ese texto según cultura y según el lenguaje. Si usted va a Estados Unidos, te dice, va a decir esta palabra, por el poder de la palabra Dios se creó, pero ¿qué palabra? En inglés no. ¿Qué lenguaje creó Dios el universo y la tierra? Fue las letras hebreas. Porque ellas, voy a aceptar, porque las letras hebreas son conectores de bendiciones y además son creadoras. A través de las letras hebreas Dios creó el universo, Dios creó la tierra. Precisamente porque ellas tienen conexiones con el mundo espiritual. Entendiendo este pequeño repaso, que es bueno aclararlo en esta clase, vamos a ir a indagar en el tema de la porción de esta semana, que se llama la porción Parashat, que es porción número 13, Shemot, o Éxodo. Esto quiere decir nombres. Cuando nosotros vamos a la Biblia y en algunas referencias de ciertos significados, algunas Biblias que indagan un poco en esto, dice que Shemot o Éxodo significa salida de la esclavitud. Pero en realidad, cuando analizamos no solamente en español o bajo una mirada teológica, sino analizándolo bajo la lupa judía, la verdad que Éxodo en hebreo es Shemot, y esto significa nombres, lo cual es totalmente diferente de lo que nosotros creíamos en la teología. Por eso es importante estudiar las raíces judías, las raíces hebreas, porque nos va a profundizar en los conceptos que nosotros vagamente tenemos. Esto está en Éxodo capítulo 1 hasta capítulo 6, verso 1. Y el tema de hoy se llama los nombres divinos. Dios tiene 72 nombres. Y cada nombre de Dios es una cualidad de Dios y una manifestación. Lo voy a repetir. Dios tiene 72 nombres. Y cada nombre de Dios es una cualidad de Dios y una manifestación. En esta referencia vamos a hablar de los nombres divinos. Y antes de entrar de lleno, históricamente vimos a la luz de las Escrituras cómo Jacob descendió a Egipto con 70 almas, lo cual eran todas sus familias, y donde dice que Jacob en Egipto vivió los mejores años de su vida. A pesar que no era la tierra prometida, en la tierra de Egipto fue los mejores años de su vida. Jacob bendijo a todos sus hijos, y no solamente esto, sino que profetizó todo lo que le iba a acontecer a ellos y a su descendencia, de cada uno de ellos. La tradición oral del pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? La información transmitida de generación en generación, de boca en boca, que el pueblo judío lo ha mantenido desde el tiempo de Abraham
han transmitido mucha información. ¿Qué nos dice esta información? Que cuando Jacob iba a bendecir a Efraín y a Manasés, la presencia divina dice que se retiró de Jacob. Porque había provisto la presencia divina a nivel futuro de que iba a haber descendencia que no iba a merecer la bendición de Dios. ¿Y qué hizo José junto con su hijo Efraín y Manasés? Cayeron a tierra implorando a Dios que la presencia divina regrese nuevamente a Jacob para de esta forma recibir la bendición de Dios. Es así que todos los hijos de Jacob reciben la bendición de Dios y previendo el futuro de sus hijos y además su papel activo en las 12 tribus de Israel. El texto de estudio está en Éxodo capítulo 3 verso 14, solamente un puro verso, pero que vamos a sacar mucho contenido. Contextualizando la escritura para entender este verso que traemos a la mesa, lo vamos a leer. Respondiendo a Hashem, esta es una versión de la Torah Emet, lo cual es como una Biblia, por decir, de los judíos, para que usted lo entienda, y lo traímos a la mesa para ver cuál es la verdadera traducción, porque sabemos que la Biblia tiene diversas versiones y traducciones, y la que está más acercada es la Torah Emet, ¿ya? Y dice la escritura, respondiendo a Hashem, que también es otro nombre de Dios que lo vamos a analizar, a Moshe, voy a aceptar. Bienvenido, hermanito querido. Y dice, Eyeje, Asher Eyeje, ¿qué significa esto? En hebreo, en español es, seré el que seré, o sea, estaré con ellos en este sufrimiento. Y estaré con ellos siempre que me requieran. Y agregó, así le dirás a los israelitas, Yehé me envió a ustedes. Yehé es un nombre divino que alude a su revelación. Si nosotros vamos a otra versión, dice que Dios se le presentó a Moisés mediante las letras del tetragrama. ¿Qué es el tetragrama? Es un nombre de Dios, el cual es el Yud Hei Bab Hei. Porque dijimos que Dios tenía 72 nombres. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quieren decir estos nombres? Es por ello que es necesario ahora contextualizar para entender este verso. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 1, del verso 8 al 22. Yo se lo voy a leer en la versión de esta Torah, de la Torah Emet, y lo voy a leer fugazmente. Dice, un nuevo faraón fue coronado en Egipto que no supo de Yosef. Cuando dice que no supo de Yosef, que no reconoció la transformación que hizo Yosef en Egipto. Dijo a su pueblo, déjenme aceptar. Ahora sí. ¿Y qué dice? Vamos a seguir. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se están haciendo más numerosos y más poderosos que nosotros. Tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicará y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Por eso nombraron sobre él, sobre el pueblo de Israel, recaudadores de impuestos para oprimirlo con sus cargas, lo cual fueron obligados a edificar ciudades de depósitos para Paró. Sin embargo, cuanto más lo maltrataban, más se incrementaba y más se expandía. Se refiere al pueblo de Israel. Por eso los egipcios estaban intranquilos por los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados. Les amargaron sus vidas con arduos trabajos, con trabajos de albañería, argamasa y ladrillos, así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que le hacía hacer era forzado. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Shifra y la otra Puá.
que era la madre y la hermana de Moisés, de Moshe, se dice en hebreo, también conocida como Jochebed y Miriam. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean en el sillón de partos, si fuese un niño deberán matarlo, pero si fuese una niña déjenla con vida. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que le dijeron el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Dice que el faraón de Egipto citó a las parteras y las arrepintió. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias, respondieron las parteras a Paró, sino son expertas como parteras y dan a luz antes de que llegue la asistente. Por eso Elohim favoreció a las parteras. El pueblo seguía creciendo en número y se hizo poderoso. Puesto que las parteras temieron a Elohim, él les recompensó concediéndoles casas. Aquí podemos entender la parte histórica de toda la línea cronológica de lo que fue aconteciendo. Y ahora vamos a leer otro verso que es para entender el verso que estamos analizando. En Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, lo voy a hacer bien rapidito para que no nos demoremos tanto. Y dice así. Dice que un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y vio que era un niño excepcional. O sea, Moisés era un hijo excepcional cuando había nacido y lo tuvo escondido 3 meses. Y una de las cosas por lo cual dice que fue excepcional es que el niño vino, que lo cual es muy extraño, vino circuncidado desde su vientre, desde el vientre de su madre. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó un canastillo de juncos y lo recubrió con arcilla por dentro y brea por fuera. Colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño, quien era Miriam, se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que pasase con él. Y dice que la hija de Paró bajó al río para bañarse, mientras las sirvientas se paseaban por la orilla del río, y ella vio el canastillo entre los juncos y vio a su criada para que se lo trajera. Y dice que al abrirlo vio al niño quien él estaba llorando y tuvo compasión. Y dijo, este niño es hebreo. Y fue que ahí, esta mujer después, la hija del faraón, se queda con el niño y mandan a buscar a la madre del niño de Moisés, lo cual cuando el niño ya creció, dice en el verso 10, al crecer el niño se lo entregó a la hija de Paró, Paró significa faraón, que lo adoptó como un hijo y lo llamó Moisés. ¿Qué significa Moisés? O Moisés. Significa de las aguas lo saqué. Y todo este acontecimiento histórico, bíblico, nos damos cuenta de todo lo que tuvo que pasar Moisés, el pueblo judío, y cómo Dios tuvo que traer a Moisés para levantar un libertador. Dice la Escritura y dice la transmisión oral del pueblo judío que los videntes, cuando dice la Escritura los videntes, la tradición judía y esta versión de Torá, le avisaron a Faraón que iban a ser un libertador para Israel. Cuando dice de videntes, si analizamos un poco la tradición judía, en realidad eran magos. Eran brujos que a través de su estudio constante de las constelaciones y del cielo, ellos pudieron prever que iban a ser precisamente un libertador. Y por eso fue que mandaron a matar a los niños judíos, a todos los niños, y dejando vivas a las niñas. Ahora entendemos un poco lo que a veces leemos en la Biblia, pero no entendemos por qué eso sucedió, pero que la tradición judía nos viene a complementar esta historia, no a anular lo que estamos leyendo, no a anular la Biblia, viene a complementar y a nutrir nuestro estudio. Entonces, ¿qué pasó? Este niño José creció y llegó un momento en que él tuvo un aproximado de edad entre 11 a 12 años, es lo que dice en la tradición judía, como ellos tienen todos estos textos y toda esta información de primera mano. Y dice que él vio a sus hermanos que sufrían, a sus hermanos judíos que sufrían. Y él levantó su ira y mató
se levantó en su ira y mató a un egipcio. Y él tenía 11, 12 años aproximadamente, era muy pequeño, pero fue tanto su odio, su ira que se encendió, que mató a un egipcio y después dice la escritura que lo escondió debajo de la arena. Y fue así, sucesivamente, que Paró tomó conocimiento, o sea, el faraón tomó conocimiento de esto, de lo que aconteció. ¿Y qué hizo Moisés? Se escapó y se fue a la tierra de Midian, a donde su suegro, que era de Midian, que también era un sacerdote, pero pagano. Y dice la escritura que él se fue y halló a 7 mujeres que estaban en una fuente de agua buscando agüita para los corderitos. Es curioso de que cada mujer de las escrituras, de la Biblia, siempre cada mujer estaba al lado de un pozo. Y adivine, la mujer de Moisés estaba justo en un pozo sacando agua. Y eso es llamativo, que también lo hemos compartido en otras clases, la conexión que tiene el agua con la mujer y también con las sagradas escrituras. Sigamos. Y fue así que él llegó a ese lugar, se fue donde su suegro, vivió con él, apacentó sus corderos, sus ovejas, su ganado, y se quedó con él y se casó. En todo este proceso, de todo lo que él vivió y los muchos años que estuvo apacentando ovejas, aproximadamente 40 años, dice que Dios se le apareció. Ahora entendemos lo que menciona el verso 3:14. Respondió Hashem a Moisés. Y es curioso que Dios le dice un nombre, le da un nombre, se llama Eyesher Asher Heye. Qué raro, porque la escritura tradicional o la Biblia tradicional menciona otro nombre. ¿Por qué esto profundiza? Porque algo lo que hacen los escritos judíos nos vienen a profundizar en lo que estudiamos. Y este nombre alude al tetragrama, lo cual es un nombre sagrado de Dios. De las 4 letras se conoce también, el cual es Yud, Hei, Bab, Hei. Yo lo voy a mostrar en la presentación para que usted lo pueda ver. Y dice que este nombre del Yud, Hei, Bab, Hei, dice que no debe pronunciarse porque es muy sagrado. Incluso dicen en este comentario que estamos leyendo que deberá permanecer oculto. Y por eso después en el verso posterior se sugiere en el texto el nombre Hashem, evitando así manifestar de forma explícita el nombre de Dios, del nombre sagrado de Dios. ¿Y qué significa este nombre, Yud Hei Bab Hei? Dijimos que se conoce como el tetragrama y representa a que Dios trasciende el tiempo y el espacio. Eso significa. Incluso hay un concepto que se maneja al pueblo judío que se llama Yehudim, que es el trenzado de las letras hebreas, que es cuando un nombre de Dios se mezcla con otro nombre de Dios, y de eso se trenza y sale otro nombre de Dios, lo cual en el pueblo judío es permitido hoy en día. Y existe una agrupación de esta palabra hebrea que se llama Hayá, Jové, Hayé. Estas palabras quieren decir pasado, presente y futuro, unificándose en un mismo y único momento. O sea, cuando Dios se manifestó a Moisés en medio de esa zarza, de que siempre se enseña de la zarza, pero nunca se analizan los nombres de Dios en ese texto, Dios se está manifestando con un nuevo nombre que no se había manifestado antes. Era un nuevo nombre que Dios le había dado a Moisés, que trasciende la dimensión del tiempo y del espacio.
En cambio, el nombre Elohim alude a la divinidad invistiéndose en los parámetros naturales que rigen la existencia. Y justamente la suma de las letras hebreas del nombre Elohim es 86, lo cual expresa naturaleza. En una oportunidad analizamos el nombre Elohim o Elohim. ¿Qué significa? Significa Dios o justicia. Incluso en algunos escritos judíos y hebreos, esto se puede tomar como una palabra plural. Y la justicia también está muy conectado con jueces. Cuando la Escritura en el Antiguo Testamento, en los libros de los Salmos, dice, vosotros sois dioses, no le está diciendo a los lectores, ni a los judíos, que ellos son dioses. Se está refiriendo bajo la lupa genuina de que ellos son jueces. Porque si yo tomo ese texto y tomo el texto de Jesús cuando dice, ¿no, acaso no sabéis que vosotros sois dioses? Entonces yo diría, como hoy en día se malinterpreta terriblemente, entonces yo soy un dios. Y el típico argumento teológico y cristiano que se da, lamentablemente, que somos dioses porque Dios nos dio vida eterna y aceptamos a Jesús y tenemos vida eterna. ¿Y quién tiene vida eterna? Los dioses, y por eso somos dioses. Mentira. Eso es un error dramático y que está impregnado en mucha gente. La palabra Dios o dioses no quiere decir que yo sea un Dios y que ahora tengo que tener un escudo, una espada. No, no significa eso. El pueblo de Israel, y cuando Jesús se refería a sus discípulos y a los fariseos en ese contexto, vosotros sois dioses, le está diciendo, vosotros sois jueces, sois seres importantes. Entonces tengamos cuidado cómo interpretamos la Escritura. Debemos ser celosos en ello. Entonces el nombre Elohim está compuesta por diferentes palabras, diferentes letras hebreas. Esta es una letra hebrea que se llama la Aleph, la Lamed, la He, la Yud y la Mem. De estas palabras está compuesta el nombre Elohim. Elohim significa Dios o justicia. Entonces dijimos que está compuesta por la Aleph, la Lamed, la He, la Yud y la Mem. Y este nombre Dios está incluso en toda nuestra Biblia, ¿cierto? Cuando lo leemos. Pero resulta que según cada contexto y texto, debiera verse de otra forma. Porque nosotros vemos la Biblia todo Dios, pero nosotros pensamos que es el mismo Dios, pero no entendemos que cada palabra tiene una manifestación de Dios. Por ejemplo, la palabra Elohim, según la raíz judía, significa Dios, pero también es una manifestación de Dios. Y cuando usted va a los escritos judíos y analizando las letras hebreas, la palabra Elohim o Elohim se manifiesta únicamente en el Génesis, cuando Dios crea la tierra y cuando Dios crea el universo. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim es la manifestación de Dios, el cual fue capaz de crear la tierra. O sea, para que usted pueda entenderlo mejor, Dios, para intervenir en la creación, Él tuvo que dosificarse en este nombre. Porque la Escritura dice que Dios es un ser infinito y eterno. Y si Él intentara poder sumergirse en esta creación, Él haría 1000 pedazos la creación y la tierra. Por lo tanto, Dios tuvo que dosificarse y manifestarse a través de este nombre que se llama Elohim para crear la tierra. Usted va a la Biblia y usted ve a Dios nomás. Y usted, ya, es Dios que hizo todo el tema. Pero usted no entiende que detrás de eso hay un nombre de Dios y una manifestación de Dios. E inclusive, el nombre Elohim, ¿a qué acude esto? A la naturaleza. Porque fue
a través de este nombre que Dios creó la tierra. ¿Ya? Resulta que la palabra Elohim también sale en los escritos de la Torá y vemos muchas veces que se repite Elohim, porque Dios se está manifestando como un juez o como un Dios de justicia. ¿Ya? Entonces este otro nombre de los 72 nombres que tiene Dios y que además son manifestaciones, atributos de Él. Hay otro nombre que tiene Dios que se llama Shaddai. Hemos leído a veces el Shaddai, pero ¿qué es Shaddai? No tenemos ni idea, ¿cierto? O Shakai. ¿Qué significa este nombre? Todopoderoso, fundamento de toda existencia y Dios protector. Y nosotros analizando las raíces hebreas, las letras hebreas, nos dimos cuenta en nuestros estudios anteriores de que había un nombre que se llamaba Shaddai, un nombre de Dios, y que incluso Dios se lo reveló a Jacob y también a los hermanos de José. ¿Para qué? ¿Por qué se lo reveló a Jacob? Para que el Dios Todopoderoso fuese protección para Jacob. Por eso Dios le reveló a José el nombre de Shaddai. Y en este caso a Jacob. Para que él pudiera también estar bajo la protección de Dios. Estas letras hebreas y este nombre Shaddai está compuesta por la Shin. Esta es la Shin, se lee de allá para acá. La Shin, la Dalet y la Yud. Y conforma el nombre de Dios que se llama Shaddai. Incluso Isaac le reveló a su hijo Jacob este nombre, para que cuando Jacob escapara de su hermano Esaú, recibiera la protección divina y además pudiese tener descendencia y ser fructífero. Y fue que Jacob, estando lejos de su padre Isaac, pudo tener muchos hijos. Y es sin duda también un nombre de Dios. Y por otro lado vemos el otro nombre que se llama el Yud Hei Vav Hei, que se contrae o se pronuncia como Hashem. Y Yeher, Asher y Yeher, que es lo que sale en el verso que acabamos de leer de la Torá. ¿Y qué significa esto? Seré el que seré. Yo soy el que existe siempre. Dijimos que este nombre trascendía en la limitación del tiempo y el espacio. Es el que es siempre. Y también significa misericordia. Y está compuesto por estas letras hebreas que se llama Yud, Hei, Vav, Hei. Estas son otro nombre de Dios. Hoy vimos entonces 3 nombres de Dios. Dijimos que la palabra Elohim fue que con este nombre de Dios y esta manifestación, Dios creó toda la tierra y el universo. Vimos esa palabra Elohim, vimos a Shaddai, y vimos que Shaddai, Dios se lo reveló, en este caso Isaac se lo reveló a su hijo Jacob, cuando él se escapó de su hermano Esaú para que recibiera protección divina. Y ahora vamos a ver este nombre de Yud Hei Vav Hei, que era un nombre que Dios no se lo había revelado a las patriarcas, no se lo había revelado a Abraham, Isaac y Jacob. Era un nombre único y necesario por el cual Moisés o Moshe iba a manifestar milagros en Egipto. Por eso Dios le revela un nuevo nombre. Porque a través de este nuevo nombre, ¿qué iba a pasar allí? Se iba a manifestar Dios. Este nuevo nombre que Dios le dio a Moisés tenía las cualidades y las facultades de poder intervenir en toda la materia. Con este nombre, ¿qué hizo? En este caso Moisés, él pudo convertir el agua en sangre. Él pudo traer las plagas, las 10 plagas. Con estos nombres divinos, él lo pudo hacer así.
Porque este nombre del Yud-Hei Bab-Hei trasciende los otros nombres. ¿Por qué Dios le revela un nuevo nombre? Para que Él sea capaz de traer las 10 plagas y manifestar milagros espirituales y sobrenaturales en Egipto. El nombre de Yud-Hei Bab-Hei tiene una conexión espiritual tremenda. Por eso pudo manifestar los milagros. Moisés. Por eso trajo las plagas. Por eso Moisés convirtió, como dijimos, el agua en sangre. Convirtió el polvo me acuerdo en este momento. Y hizo tantas manifestaciones de parte de Dios que fue tremendo. Todas las plagas que él trajo, de convertir un simple bastón en serpiente, y toda esta manifestación que Dios hizo, es que este nombre sobrepasa los otros nombres que hemos leído. Porque incluso a través de este nombre, Dios le dio esa autoridad a Moisés que él pueda abrir el mar sin ningún problema. Porque Dios le reveló este nuevo nombre que tiene capacidades por sobre la naturaleza, por sobre la fuerza y el poder de la naturaleza. Entonces debemos leer bien las Escrituras. Cuando leemos y nos pasamos estos nombres son muy importantes. Porque a través de estos nombres Dios trajo su manifestación y su gloria al pueblo de Israel. Manifestó milagros, manifestó sanidades, manifestó y trajo un montón de plagas. Y fue mediante la pronunciación y mediante el poder de este nombre del Yud-Hei Bab-Hei. Así que interesante analizar de que este nombre de Dios está por sobre los poderes de la naturaleza. Por eso Moisés podía intervenir y abrir el mar como si nada. Porque él tenía conocimiento de este secreto. Él sabía el poder de esta pronunciación, de estas 4 palabras, de este nombre sagrado de Dios. Lo cual, cada manifestación que nosotros vemos en la Escritura, fue precisamente por esta manifestación de las 10 plagas, por esta manifestación de Dios a través de este nombre. Esta sería la clase de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y prontamente voy a subir la clase para que la pueda estudiar. Que el Señor en este día nos bendiga y nos guarde. Muchas gracias por estar presente.